Amén. Quiero invitarles a leer sus Biblias en Juan, en el capítulo 15, el verso 14 y 15. A veces los ancianos estamos muy contentos cuando hay quien nos predique, ¿verdad, hermanos? Por eso le decíamos al hermano Nelson, usted no más adelante, hermano, nosotros le oímos. Pero es bueno que los ancianos también estemos en la línea y el pueblo también para oír del Espíritu de Dios. ¿Tienen Juan, hermanos? El Evangelio de San Juan. Y pedimos que los niños guarden silencio. A ver, los padres pueden colaborar con esto. Dice el verso 14: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén, hermanos. ...15, 14 de San Juan. Es hermoso ser siervos de Dios, amén, hermanos. Y es bueno, como los discípulos, estar al lado del maestro escuchándole. Pero llegó el momento en que Jesús le dijo: vosotros sois mis amigos, ya no os llamaré siervos ni discípulos, porque les he dado a conocer todo lo que el Padre me ha revelado. Amén, hermano. Estamos escuchando que esta palabra que el Señor nos ha estado trayendo por muchos años en este cuerpo, no es una palabra que se predica a todas las multitudes religiosas en este mundo. Dios, ya ustedes escuchamos, nos ha escogido a nosotros, nos ha llamado con un propósito, porque Dios se ha propuesto realmente hacer una obra desde el principio de la creación, hermanos. Yo siempre voy a remontarme a lo que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Amén, hermanos. El propósito de Dios era que el hombre gobierne. Pero ustedes saben quién arrebató a Adán esta potestad. Fue el diablo. Pero no voy a extenderme mucho, sino a resumir. Jesucristo vino y le quitó lo que el diablo le quitó al hombre. Amén, hermanos. Y una vez más a nosotros nos ha puesto en el camino. En el nivel de siervos muchas veces, aunque dice la Biblia que somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen esto? Pero mientras seamos niños, dice, seamos como un siervo, como un esclavo, porque un esclavo no difiere nada, dice, hermanos, o un niño, de un siervo. Eso es lo que dice Gálatas. A la primera noche creo que estamos compartiendo con el hermano, nuestro deseo no solamente es encontrar a Cristo y luego parecernos a Cristo. Hay muchos que nos parecemos a Cristo, pero el propósito es que el Señor se manifieste y seamos como Cristo. Amén, hermanos. ¿Cuántos queremos ser como Cristo? Amén, amén. Y la única manera de ser como Él es andando en Él. Eso es lo que dice Colosenses 2:6. De la misma manera que había recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y esto es algo, hermanos, que el Señor nos va llevando de paso a paso, poco a poco. Y algunos pueda que todavía estén en ese nivel de niños.
Pues la iglesia hay 3 niveles, ¿verdad, hermanos? Los niños, no hablo de los niños naturalmente, de los niños en Cristo, de los jóvenes en Cristo, y Juan habla también de los hombres maduros. Amén, hermanos. Y realmente en este nivel aquí Jesús ya nos dice: a vosotros sois mis amigos, pero seremos amigos, dice, si hacemos lo que Él nos manda. Amén, hermano. Hay un personaje en la Biblia que se dice que era el amigo de Dios. Hay muchos personajes. Yo estaba escuchando la administración en San Marcos y podemos hablar de Moisés, de José, podemos hablar aún de Abraham y de David, pero realmente, ¿por qué es que es considerado Abraham el amigo de Dios? Y las escrituras son claras en por qué. Y yo quisiera mostrar algunos versos para considerar esta noche. Y uno de ellos está en Génesis 18, 17, si podemos leer las escrituras. Génesis 18, 17. Dice que a un amigo se le revela el secreto, se le comparte a veces lo más íntimo. ¿Tienen amigos ustedes, hermanos? Asegúrese que sea un buen amigo. Pero no hay amigo mejor aquel que Cristo Jesús. Amén, hermanos. Génesis 18, 17 dice de esta manera: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Solo a un amigo se le da a conocer los secretos. Y dijo: ¿no le diría a Abraham lo que voy a hacer? Pero dice hay una parte: vosotros sois mis amigos si guardáis ¿qué? Mis mandamientos. Y dijo: ¿y acaso Abraham no mandará a sus hijos que guarden mis leyes o mis mandamientos? Sí, para que cumpliendo ellos esto yo bendijere y trajere a luz lo que yo he prometido para ellos de ser una nación grande. No lo ocultaré, dijo el Señor. Nosotros nos sentimos privilegiados de que el Señor nos revele sus secretos. Amén, hermanos. Sus propósitos. Sé que algunos no entenderán totalmente 100%, pero sé que Dios tiene y nos ha dado muchas cosas preciosas, en las cuales nosotros, hermanos, no vamos a tientas, no vamos como diciendo: a ver, ¿qué sucede? No, nosotros vamos muy seguros en este camino del Señor. Pero dice, Abraham fue amigo de Dios porque le creyó a Dios. Y no solamente la palabra que es sí te creo, sino dice, creer es obedecer. Amén, hermanos. Y lo que tomé esta pequeña línea para enfatizar algo, porque muchos de los creyentes en mi localidad, yo sé que en todo lugar hay, dice, oran mucho y dicen: Dios no contesta mis oraciones. Hermanos, yo oro y no hay una respuesta. ¿Qué sucede? Y algunos van a los cultos de oración y oran y piden oración por sus hijos, por las parejas, por la familia, por la enfermedad, por muchas cosas piden oración. Y nos damos cuenta que muchos de nosotros no sabemos pedir al Señor como debiera ser.
Y yo me he preguntado realmente también a veces, algunas oraciones no me han sido contestadas. Y yo le pregunto, ¿dónde es el lugar donde Dios contesta tus oraciones o nuestras oraciones? ¿Será en el culto de oración? ¿Será en estas reuniones que nos encontramos? Sí, Dios puede responder algunas. Y yo encontré que realmente Abraham, volviendo a este personaje, hermanos, Dios contestaba sus oraciones a Abraham, ¿sí o no? Sí. Amén. Pero, ¿por qué contestaba? ¿Porque era el padre de la fe y tenía fe? No. Sí, creía en Dios. Pero ¿sabe dónde Dios contesta nuestras oraciones, hermanos? Hay un lugar donde Dios contesta toda oración. ¿Sabe? A mí el Señor muchas veces no me contestó muchas oraciones. Y porque no estaba en el lugar correcto. Y ese lugar es el lugar de la obediencia. Por eso es que se dice que mejor es una onza o un gramo de obediencia que un kilo de oración o algo más. ¿Verdad, hermanos? Sí. Mucha gente no recibe una respuesta porque no obedece al Señor. No hay obediencia en nuestros corazones. Y algunos pueden hasta quejarse de Dios. Eso no es algo que mucha gente se queja de Dios. Aún se queja de los ancianos y dice, antes no era así, dice, cuando los ministerios venían y los ancianos ponían las manos y se sanaban y oraban, y ahora hasta un hermano se lo dijo, hermano, ahora los ancianos oran por un enfermo y en vez de sanarse se muere, dice. Hermanos, no están los ancianos. El poder de Dios está en todos nosotros, amén, hermanos. Lo que pasa es que Dios no es un Dios que está muerto, hermano, ¿no? ¿Usted cree que Dios está muerto? Lo que pasa es que nuestra fe está muerta. Porque dice, hermanos, que el Espíritu de Dios vive a causa de la justicia, pero el cuerpo está muerto a causa del pecado. Si usted está en pecado, en desobediencia, hermanos, mejor es que vengamos al Señor y nos arrepintamos, ¿verdad, hermanos? Convirtámonos al Señor de todo corazón. ¿Cuál es su prioridad, hermanos? Aquí hay jóvenes, señoritas, adultos. ¿Cuál es la prioridad en tu vida? ¿Un buen estudio? ¿Una carrera? Tal vez una novia, un novio, un esposo, una esposa, un buen trabajo, tal vez. Estoy nombrando cosas que no son malas, son buenas, ¿sí o no, hermanos? ¿Son malas? ¿Es malo tener un esposo, un esposo? No. Es bueno, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, amén, hermanos. Si Dios vio que era bueno, ¿cuánto más nosotros? Amén. Pero, hermanos, es bueno tener una carrera y obtener algo de dinero para poder vivir honestamente y sosegadamente, sí. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? De pronto algunos piensan en algo más, comprarse una buena movilidad, un buen carro, y toda su prioridad está en ello. ¿Sabe qué he encontrado, hermanos, en todo esto? Que nuestra prioridad debe ser, hermanos, volver a tu Señor y convertirte de todo tu corazón. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. ¿Por qué es que tenemos que convertirnos al Señor? Para que tu corazón y mi corazón no nos engañen, hermanos. Porque hay mucha perversidad en el corazón del hombre, amén, hermanos. ¿Quién conoce el corazón? Dice Jehová, yo que escudriño la mente, corazón. Porque mucha gente, hermanos, va buscando todas estas cosas, pero su vida no ha sido convertida, no ha sido entregada al Señor. A veces es un deseo, es una pasión por alcanzar algo. Y las cosas que a veces podemos haber alcanzado han sido un motivo para desviarnos de los propósitos de Dios.
nuestro corazón nos ha engañado. Pensábamos que si tuviésemos todas estas cosas primero, ahora sí, Señor, te voy a servir como debe ser. ¿Es verdad eso? No. No es verdad muchas veces, hermano. Por eso es que nosotros tenemos que convertirnos de corazón. Y a veces dice con lamento, con lloro, con llanto. Porque a veces Dios te dice algunas veces, no, eso no es mi voluntad. Pero tú luchas. Abrazo partido para conseguir algo. Y te esmeras. Y quieres ser algo. Quienes hablan, hermanos, el Señor a corta edad, 15 años, me tuvo que frustrar de todo. Profesión, un lugar en este sistema, en la sociedad, para ganar dinero, aún hasta poder tener una novia o esposa. Dios tuvo que decir muchas veces, no, esto no te conviene. Y tuve que realmente empezar a preguntar al Señor por qué. Y después de un tiempo, después de 5 años de este trato delante del Señor, el Señor me dijo, después que había rendido mi voluntad y mi corazón al Señor, me dijo, hoy te voy a dar la oportunidad de aprender lo que tanto anhelabas. Pues yo era, hermanos, desde muy muchacho, 10 años, yo estaba entre los fierros con mi padre trabajando en la mecánica. A la edad de 12 años yo lo desarmaba un motor al revés y al derecho, 12 años. Metido ahí con él. A los 15 años que me fui, yo ya sabía mucho. Y él siempre me puso en la mente, tú vas a ser un mecánico mejor que yo. Y quizás hubiera sido un buen mecánico como mi padre, pero si yo les contaría la vida de mi padre, cuando yo salí de la finca, dije, después de entender este propósito, Dios, dije, Señor, gracias que no permitiste antes ser algo, antes que hayas tratado con mi corazón. Yo a veces me sentaba en reuniones con mi padre porque con los clientes se sentaban y ellos brindaban y me pasaban la cerveza y yo tomaba la botella y lo pasaba al otro. Tenía que estar por un momento ahí porque, no, dicen, algunos choferes de algunos carros y buses me decían, no, él es creyente, dice, hermano, a él no le des eso, tráele una Coca-Cola. Ya me conocían. Pero, hermanito, un vasito, no pasa nada. Jesús también tomó, bebió vino, etc. Yo tomaba y la pasaba. Y luego que terminaba mi caso, digo, disculpe, me voy a retirar. En la vanidad de este mundo pudiese haber andado. A veces no entendemos el por qué a veces Dios nos priva de algo. Amén, hermanos. Dios está tratando con nuestro corazón. Si habíamos de entregar nuestra voluntad y nuestra vida al Señor. Pues imagínense qué usó Dios para tratar conmigo. De la gran ciudad de Trujillo en los años 77 me llevó a muchos kilómetros de distancia a la selva, y ni siquiera a Pucallpa, sino a 2-3 días en ese entonces, el motor en Peque, y 4 horas a pie hacia un monte, y ahí me encontré con el Señor. Aleluya. Ahí pensé, dije, tenía la opción, y dije, hice una decisión, puedo ser el gran mecánico que quiero que soy, y mañana me regreso de acá, nadie me va a detener. O puedo quedarme aquí para conocer a ese Dios que dice conocer. Yo hasta ahí no lo conocía a Dios. Y es más, yo desafié a Dios. Dije, si tú eres Dios. Yo tenía una enfermedad que siempre me llevaba a alcohólicos y me desmayaba un poco. Yo quisiera conocerte, si eres Dios, sáname. Miren, ni siquiera oré, Señor, por favor, sáname. Así de esa manera desafiante. Y en ese entonces una hermana nos llevó a una experiencia del bautismo del Espíritu Santo y fui bautizado por el Espíritu Santo y fue algo glorioso, hermanos. Mi vida cambió totalmente desde ahí en adelante y realmente sucedió que me sané. Yo dije, no, esta es una casualidad, creo que no fue Dios. Quería dudar, pero después seguir, no, pero yo estaba mal. Yo de los 13 años ya sufría esto y me daban cólicos y todo demás, y bueno, y ahora ya me sané.
No, esto es Dios. De ahí empecé a probar al Señor, hermanos, y Dios fue real a mi vida en muchas áreas. Ustedes saben que en ese lugar yo siempre les comparto a los hermanos, no solamente lo conocí como mi Salvador, no solamente como mi sanador, Él fue mi proveedor aún estando en ese lugar, hermanos. Pero lo que el Señor quiso hacer es que Él sea mi Señor, mi gobierno. ¿Cuántos quieren al Señor como su gobierno? Amén, hermanos. Porque hay mucha gente que sí, que Él provee, sana, etcétera, pero que gobierne tu vida. Ah, Señor, espérate un poquito. Los jóvenes dicen, ¿cuánto me cases, Señor? Espera, Señor, voy a tener un buen trabajo y yo te voy a servir. Y cuando tienen el buen trabajo, su corazón les engaña. Adiós iglesia, adiós hermanos. Y eso no sucede solo en la juventud, en toda la iglesia a veces. Y muchas veces, hermanos, nuestro corazón nos ha engañado. Todavía estamos propensos a ser engañados en otras áreas en nuestra vida, hermanos. Por eso es que cada día tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén, hermanos. ¿Saben? Yo, hermanos, tengo que arrepentirme antes de cometer las cosas. Nuestro maestro nos enseñó esto. A veces los cristianos nos arrepentimos después de cometer las cosas. Pero lo que el Señor está tratando, hermanos, es con nuestra intención, nuestro corazón, que cuando esté aquí en la mente del corazón queriendo hacer algo, usted se arrepienta. Amén, hermanos. Y no cometa el mal. Amén, hermanos. La ira es algo que súbitamente sale, ¿sí, hermano? Pero arrepiéntase antes de airarse. Amén, hermanos. Antes de enojarse. El libro de Corintios nos habla mucho sobre el amor de Dios. Dice, si yo diese mi cuerpo y diese mis bienes y diese mis cosas, y si no tengo amor, hermanos, yo vi mucha gente que vivió en las fincas 5 años, 7 años y vendieron casas, vendieron hasta el televisor. Mi madre vendió el televisor y lo dio todo para la obra, y nos fuimos allá y dieron su vida, su tiempo y todo lo demás, pero aparentemente cuando salieron de ahí, hermanos, pudieran haber dado tanto materialmente, pero no dieron sus vidas al Señor. Salieron iguales casi. Salieron al mundo y se perdieron. O el mundo los cautivó y mucha gente se dedicaba a trabajar y a ganar dinero, a tener casa, pero y de la vida de Cristo vacío. Hermanos, si el Señor nos está considerando su amigo y nos está revelando cosas tremendas, ¿por qué el pueblo no disfruta y entra en esa vida? Nos falta arrepentirnos y guardar sus mandamientos. Amén, hermanos. Para que todas esas promesas que el Señor ha dicho por su palabra, ¿usted cree que son solamente estos letras muertas? No, hermanos. El Espíritu de Dios nos ha estado revelando y dando por muchos años, hermano. Yo escuché una palabra, pero bueno, yo tenía otra en mente y la confirmó, no sé dónde la escuché, si aquí o en la convención, creo, de 2000, que dijeron los hermanos, miren, hermanos, el Señor ha sido fiel, trayéndonos el grano todos estos 40 y tantos años. ¿Saben de qué habla el grano? De la palabra de Dios, ¿no? Y todo el pueblo lo que ha estado haciendo es solamente queriendo el grano y el grano. Y hay una historia, la historia de Ruth. Ruth, aun cuando ella tenía la necesidad de las espigas y del grano, pero Ruth, su visión no estaba solamente en querer el grano. ¿Qué quería Ruth? ¿Qué quería Ruth? Conoce la historia, ¿verdad? Su mirada estaba en vos. Amén, hermanos. Pero tenía que recibir el grano. Amén, hermanos. Para llegar a vos. Así es que no nos contentemos con solamente el grano.
¿Quién es el que nos va a redimir totalmente a nosotros? ¿A quién? Es Cristo. No estemos contentos con las cosas que Él nos da. Busquemos y deseemos esa relación íntima, personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén, hermanos. A Él lo necesitamos. Si tenemos a Él, tenemos todo, hermanos. Amén. ¿O usted se va a contentar con las migajas de la mesa? No. Lo necesitamos a Él más que nunca, hermano. Leyeron un pasaje también en la Comisión de Cantar los Cantares. Dice, ¿quién es esta? Dice que sube recostada al pecho del amado. ¿Cuántos quieren estar ahí? Amén, hermanos. Parece una historia de amor lo de Rudy y Cantares, pero ese es un tipo y sombra de la iglesia, hermanos. Amén. Es de más decirles sí que un joven está enamorado y le manda saludos. Bueno, ahora en WhatsApp ya se puede el video, ¿no? Lo puedes mirar y todo demás, pero pasa un año, o sea, 3 años. ¿Usted cree que puede vivir 10 años así? Hola, ¿cómo estás? Ahí te mando un regalito y bueno, en fin. Te quiero, chao. Nos vemos en el próximo video. No. Los jóvenes se enamoran, buscan el amor, pero buscan algo más. Es una relación. Amén, hermanos. Donde un día quieren concluir en un matrimonio. Y eso es hermoso, es un tipo y sombra que nos sirva a nosotros, hermanos. ¿Cuántos quieren una unión con Cristo? No nos contentemos solamente con que los ministros nos hablen del Cristo y de la palabra. Es hermoso, hermano, sentirlo, vibrar en nuestro corazón. Pero usted personalmente tenga una intimidad con el Señor. Amén. Miren lo que dice la Escritura en Levíticos, no lo voy a leer, 10:3, dice, en los que a mí se acercan, dice el Señor, en los que a mí se acercan, dice, me santificaré. En estos últimos meses el Señor nos ha estado hablando mucho sobre esta palabra en Pucallpa, porque Dios está más serio con nosotros y con su iglesia. Y Dios nos está mostrando que la voluntad del Padre, su voluntad es nuestra santificación. Amén, hermanos. De ser santos como Él es santo. Y eso no va a ser, hermanos, simplemente porque usted está en un culto y se regocija y bueno, en una oración, no. Esto va a ser, hermanos, como le dije al principio, no es que usted venga a la iglesia y pida esto y lo otro, etcétera, y como alguien, creo, hermano, no es un Dios que parece fuera un man, que usted le manda a Él y ordene cosas. Yo he encontrado en la Escritura, hermanos, que aún yo no sé orar como conviene. Eso es lo que dice Romanos 8. Abra su Biblia si gusta, ahí vamos a tocar esta parte y terminar ahí. Dice, ¿usted sabe orar, hermanos, como conviene? No. Muchas veces las oraciones se tornan como el niño que dice, papi, dame un sol, papi, dame esto, papi, dame el otro, y el papá tiene que darle y darle y darle. ¿Verdad? Eso es como un niño que está delante del papá, ¿verdad, hermano? Pero somos hijos del Señor, sí. Pero miren lo que dice Romanos 8 y el verso 26. ¿Cuál es el clamor que debemos tener? ¿Cómo debemos pedir al Señor? Porque usted y yo, hermano, aparte que no sabemos pedir, no sabemos cuál es la intención del Espíritu Santo. Pero el Padre conoce cuál es la intención. Dice, y de igual manera, dice verso 26 del capítulo 8, ¿tiene, hermanos? El Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. ¿Está claro la Escritura, hermanos? Pero ¿qué dice? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que indecibles. Esa es la oración, hermanos, que debemos tener.
Dije anteriormente, a veces con lamento, con llanto, y cuando el Espíritu de Dios trae convicción a nuestros corazones, nuestras lágrimas caen y el Espíritu a veces nos toma y nos constriñe y empezamos a gemir y de pronto sale un profundo clamor. Pero sabes, hermanos, yo he visto que ese profundo clamor no sale como dice: Señor, bendice en este día, bendice mi trabajo. No, ese clamor es: cámbiame, Señor, límpiame, Señor, santifícame, Señor, enséñame a andar en tu temor. Amén. Porque el mismo Espíritu nos hace ver nuestra gran necesidad de Dios. Amén. Y ese clamor necesitamos. Amén, hermanos. Y créame que las demás cosas que he citado, todas el Señor los va poniendo en el camino y te las va dando. Amén, hermanos. En los que a mí se acercan, yo me santificaré, dice el Señor. No presentemos, hermanos, fuego extraño. Usted sabe qué le pasó a Nadab y Abiú, ¿verdad? Presentaron un fuego extraño y fueron consumidos. Y voy repitiendo esta palabra no porque lo escucho de los misterios, pero sí me he dado cuenta, la religión, hermanos, está haciendo mucho daño a la iglesia. Hay personas que se han puesto tan religiosas y se han hecho una coraza que no les penetra en nada, hermanos. Cuando tú dices algo, sacan la palabra. Si dices estás mal, no, yo estoy bien, hermano. Y a veces a mí me admira ver hermanos así y se dan el lujo de decir: yo estoy mejor que tú. Y yo no puedo compararme, siquiera decir yo estoy mejor que alguien, ¿no? Porque no sé si estoy mejor que tú. Eso tendría que decirme el Señor. Amén, hermanos. Como me encuentro, y siempre que me voy al Señor siempre me dice: estás falto. Entonces no estoy mejor que nadie. Todos estamos faltos delante del Señor. Amén, hermanos. Todos necesitamos de Dios. Así que aquí en esta escritura dice, aparte de que usted no sabe pedir como conviene, dice: más el que escudriña, dice, los corazones. ¿Quién es el que escudriña? Jehová escudriña ¿qué? Los corazones y la mente, dice, y el corazón es perverso. Dice, el que escudriña nuestros corazones, dice de esta manera, sabe cuál es la intención del Espíritu. Amén, hermanos. Y la intención del Espíritu es vuestra santificación. Amén, hermanos. Por eso que Jesús, cuando estaba caminando, hermanos, en el Espíritu de la santificación, Él anduvo sin pecado. Amén, hermanos. Porque Él se arrepentía antes de cometer las cosas y después no tenía de qué arrepentirse. Amén, hermanos. A veces nosotros cometemos tantas cosas y después que las cometemos estamos ahí arrepentirse. ¿Cómo hice esto? ¿Por qué me pasó acá? No puedo percibirlo. Aún nuestras palabras nos meten en problemas, hermano. ¿Se ha dado cuenta usted? A veces usted se va a encontrar en dificultades solamente por hablar algo. Puede ser chisme, o pueda calumniar o difamar a alguien o hablar mal. Pero el Espíritu Santo, hermano, está presto si usted está sensible para ser corregido. Me pasó en Alaska, fui con mi hijo menor y fui con mi hija, ella lo dejé en Kansas. Y yo estaba en una linda familia de hermanos, hermano Fabián y su esposa, Glencres. Y me invitaron a que compartiese algo. Yo con gozo compartí sobre la obra del Señor y sobre el amor y sobre que Jesús perdonó al adúltero y todo demás. Y yo estaba tranquilo, y el último día ya, el día que yo iba a salir de la casa, no sé qué por qué tocaron de los hijos, y yo sin pensarlo, pero está en el corazón a veces, no es que no pensó, hay en el corazón. Dije, en buena hora que mi hija no vino a este lugar.
El hermano y su esposo estaban ahí. ¿Por qué esa muchacha está ta? Yo vi, hermano Fabián, que dijo, vámonos. Y cuando yo vi esa acción y la hermana bajó el rostro y era hora de salir, el Espíritu Santo en ese instante tocó mi corazón. Me dijo, has hablado mal de tu hija. Le pedí perdón al Señor, no tuve la reacción de pedirles perdón a ellos, después sentí que debía pedirles perdón a ellos. Y muchas veces nosotros podemos orar, podemos hablarles de Dios a nuestros hijos y en un momento con palabras podemos destruir todo lo que hemos hecho. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con las palabras. Amén. Porque dice, en ello está la vida y está ¿qué? La muerte. Tenga mucho cuidado de hablar de su hermano, de su hermana. Amén, hermanos. Mucho más si usted sabe que está andando mal, llévelo al Señor. Amén, hermanos. No hable mal, no hablemos mal. Es más, quiero decirles algo con mucho temor, no hable mal de las autoridades superiores o de lo que Dios ha establecido en la iglesia. Hermanos, dice que un pecado de inmoralidad es más sencillo, fácil de perdonar que un pecado contra la autoridad de Dios. Y eso sí es verdad. Porque usted puede ser restaurado si comete algo, podemos orar, puede tener una disciplina y luego se levantaba. Pero cuando usted peca contra la autoridad de Dios, no hay anciano ni oración que lo pueda librar. Dios trae su juicio. Hace poco teníamos una hermana que no se sometía a nada. Acudimos a ella con tanto amor y dice, hermana, no está bien. No. A mí el Señor me ha dado un don y yo hago las cosas como yo el Señor me ha dado y no tengo que someterme a hombre alguno. Le prohibimos que participe en la iglesia. Según ella era profeta. Le dijimos, usted no va a compartir ni profecías, ni sueños, ni cánticos se siente. Se sentaba y seguía murmurando en la banca cuando uno predicaba acá, una braza, no, esas son las mentiras. Y nosotros mirábamos y decíamos, Dios, esto no lo vas a pasar por alto, pero me da temor que es lo que le vaya a suceder. Nadie deseamos el mal de nadie, hermano, al menos los ancianos. Y esta hermana era tremenda, hermano, muy atrevida. Un día en la oración me aborda y me dice, hermano, ayer estuve orando con un pastor de otra iglesia y vi una visión. Y yo esos días estaba como nunca en la unción del Espíritu y orando y clamando por la palabra que estaba compartiendo con la iglesia y me sentía muy gozoso. Y me dice, te he soñado que 10 espíritus están dentro de ti. ¡Wow! Dios mío. 10 espíritus, 10 demonios. Así que se llama así. Gloria a Dios. Hermana, le dije, yo estoy muy libre, muy contento, no siento los demonios. Se habrá equivocado. Bueno, hermana, dije, vamos adelante. A la siguiente oración, lo vi triste, sentada ahí, pensando. Yo dije, algo le pasa. Y con lágrimas en los ojos dijo, hermanos, me detectaron cáncer en el útero. Dios, ¿qué es esto? A la semana ya no se puede levantar, así lo dejamos. Cuando el Señor pone la mano, hermanos, dice, si el diablo o la carne uno te hiere, Dios te sana. Amén, hermanos. Pero cuando Dios te hiere, ¿quién te sana? Solo Dios en su misericordia. Sí, sé que podemos humillarnos. Le dije, hermana, va a tener que humillarse delante del Señor, reconocernos. Llamó, pidió perdón y todo lo demás. Sentí mucho por ella, lloramos. Apoyamos la familia porque era una familia de escasos recursos. Y dijo, yo quiero reconciliarme con la iglesia. Y dije, amén, hermano, va. Y cuando fue a la iglesia a reconciliarse, no fue una reconciliación, fue más terrible la reacción. Fue a justificarse que ella siempre ha orado por la iglesia, siempre ha estado aquí, siempre ha estado allá, que etcétera, etcétera.
ahora está en la ciudad de Lima, creo en el INEI, en la neoplástica, no sabemos mucho, no tengo la... Pero yo quisiera dejar esta carga en la iglesia. Oremos por ella y tengamos mucho cuidado de hablar contra lo que el Señor ha establecido. Amén, hermanos. No me pasará lo mismo quizás, pero tengamos mucho cuidado. Esto no es broma, este camino del Señor, hermanos, es para temer. Puede que a algunos no les suceda nada, bueno. Pero yo sí sé, hermanos, que a veces Dios se toma un buen tiempo con cada uno de nosotros para tratar con cada uno de nosotros. Usted puede pasar 20 años, 30 años desapercibido, pero siempre Dios, si usted está en ese camino, Él va a tratar con nosotros. Amén, hermanos. No nos va a dejar sin el trato, hermanos. No nos va a dejar sin la disciplina. Dios traerá su disciplina a nosotros. ¿Y por qué la disciplina? Dice Pablo, hermanos, al final, voy a leer lo que dice. Dice, para que podáis ser participantes de su santidad. Amén, hermanos. Así es que a las buenas o con disciplina vamos a llegar a ser participantes de su santidad. ¿Cómo? Pues usted escoge. ¿Se acerca a Dios hoy y se santifica o espera que la disciplina del Señor venga a usted? Hermano, yo no quisiera esperar eso. Vamos a alinearnos ahora y arrepentirnos delante del Señor. Amén, hermanos. Bien, esto quise dejar con ustedes, hermanos. Señor les bendiga.